quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Bendiciones de lo alto para mis estudiantes de sexto grado de secundaria. Mi nombre es Santa Méndez y esta es su clase de lengua española. Después de trabajar las características del ensayo, podemos sintetizarlas para no olvidar lo más relevante. Ante todo, el rasgo principal del ensayo es el carácter expositivo argumentativo. También hemos visto que la tesis es lo que el autor utiliza
para el inicio de un texto argumentativo. Generalmente, enuncia una proposición científica, un axioma o un hecho demostrable. Tiene como función persuadir al lector sobre un punto de vista, una estructura formada por punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. Usa la tesis para expresar la postura asumida con respecto al tema del ensayo. Al igual que todos los textos, cuando elaboramos una argumentación, debemos tener en cuenta las propiedades textuales de adecuación, coherencia y cohesión. ¿Las recuerdas? Adecuación. Es muy importante conocer el contexto comunicativo y el tipo de argumentación, pues no es lo mismo diseñar un anuncio publicitario para la televisión que redactar un texto escrito de opinión sobre un tema determinado, como una tarea de clase. Aunque el objetivo en ambos casos es el mismo, convencer, los destinatarios y la situación comunicativa son completamente diferentes. Coherencia. Como hemos visto en los textos analizados en unidades anteriores, las ideas planteadas y los argumentos para defenderlas o rechazarlas deben estar de acuerdo con un orden lógico, sin que existan contradicciones que puedan dar lugar a ambigüedades o confusión. Cohesión. En el texto argumentativo es donde se hace más necesario el empleo de conectores y organizadores textuales, debido a que se plantean y defienden ideas, en muchas ocasiones contrapuestas, o bien se emplean distintos tipos de argumentos necesarios para cumplir el objetivo comunicativo de convencer. Por otro lado, están los tipos de argumentos, que son los que dan soporte a tus ideas. Una argumentación es una exposición de una serie de argumentos que logran justificar algo. Nuestras ideas siempre deben ser correctamente organizadas, de manera que nuestros lectores sean convencidos de la postura que asumimos. Los argumentos se presentan en párrafos. Si hay más de uno, lo ideal es que cada párrafo corresponda a un argumento. En todo caso, deben ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector. En otros momentos, hemos referido los tipos de argumentos. Son tan importantes porque nos ayudan a dar fuerza a nuestro escrito. De esta manera, tenemos más oportunidad de convencer al lector. Observa. El recurso de autoridad se basa en testimonios o citas de personas, célebres en muchos casos o especialistas en el tema sobre el cual redactamos nuestra argumentación. De esta forma, podemos conseguir adelantarnos a posibles opiniones contrarias, además de reforzar la idea o tesis que queremos defender, apoyándonos en expertos que gozan de un gran respeto o prestigio dentro de la sociedad. Por ejemplo, según reconocidos especialistas sociólogos de todo el mundo, establecen que la cultura es un factor que marca la identidad de las personas. La identidad nacional es el último bastión de los desposeídos, pero el significado de identidad ahora se basa en el odio hacia aquellos que no son lo mismo. Humberto Eco. Desde el marco de la sociología, James King 2004, la identidad es nuestra comprensión de quiénes somos y quiénes son los demás, y recíprocamente la comprensión que los otros tienen de sí y de los demás, incluidos nosotros. Sin duda, las experiencias que hemos vivido, lo que nos ha pasado y a los que nos rodean, también son una fuente útil de datos que podemos incluir en nuestra argumentación, si se relacionan con el tema que estamos tratando. A este tipo de argumento se le conoce como el argumento del conocimiento y la experiencia, los datos y los ejemplos. Se utilizan los ejemplos para ilustrar lo que se quiere defender o rechazar. En ellos
se hace referencia a situaciones vividas por nosotros mismos o por personas cercanas de las que tenemos conocimiento. Es un recurso muy efectivo para persuadir al receptor o receptores a quienes nos dirigimos. Argumento de ejemplificación. Lo utilizo si lo que quiero es demostrar mi teoría con ejemplos para que mi audiencia, mi receptor, lo entienda mejor. Es acercar la idea que yo quiero transmitir. Yo soy el emisor de esa idea a mi receptor, hablándole de algo cercano, algo que él sí entiende porque lo conoce o lo haya vivido. Las ideas apoyadas con ejemplos, primero se entienden mejor y segundo, parece que tienen más peso. Tenemos otros argumentos como son el argumento basado en hechos. Consiste en dar información que es irrefutable, es decir, se suministran hechos que están demostrados o datos estadísticos. Argumentos de generalización, también llamado de verdades evidentes. Es una forma de decir que una cosa es verdad porque es un sentir general, verdades comúnmente aceptadas por la mayoría de la gente que cree que es así. Argumentos por comparación. Se valen del razonamiento de situaciones anteriores o parecidas de validez relativa para realizar comparaciones entre elementos que comparten una o varias características. Argumento de causa-efecto. El argumento causal pretende razonar la existencia de una causa para determinado efecto. Por ejemplo, desconectarse de las tecnologías y las pantallas 2 o 3 horas antes de acostarse hace que duermas mejor. El efecto, que es la segunda parte de la frase, hace que la primera parte sea verdad, o sea, aceptada como argumento válido para tener razón. Veamos algunos ejemplos, los tipos de argumentos, partiendo del texto base. Ejemplos del texto base. Autoridad. Es necesario entender que este proceso ha traído consigo la búsqueda por una identidad cultural, la cual muchas veces entra en conflicto con tendencias extranjeras y la influencia de los medios de comunicación a nivel internacional. Ejemplificación. La construcción de una identidad nacional depende mucho de los esfuerzos de cada gobierno, pues son los funcionarios públicos quienes ponen el ejemplo. Argumentos basados en datos. Hoy en día, la sociedad moderna prioriza antivalores como la competencia, el materialismo y la insolidaridad. Todo esto en función de la moda consumista y el hedonismo. Esta realidad suscita interrogantes profundas sobre la estabilidad social, que es amenazada por posturas superficiales y pragmáticas. De generalización. Asimismo, está en sus manos dedicar esfuerzos a enaltecer las tradiciones y costumbres de su nación, sin adoptar nuevas tendencias que solo distorsionan la cultura. De causa y efecto. La identidad cultural en los países de América Latina es el resultado de un conjunto de intereses, códigos y rituales que es compartido por la mayoría de gente en una determinada nación. Por comparación. Al margen de creencias religiosas, existen conmemoraciones anuales como la Semana Santa que están acompañadas de varios elementos de gran riqueza cultural. De esta manera, las personas tienen la posibilidad de encontrar aromas, sonidos, comidas, vestimentas y otras simbologías que son propias de su país. Esto es muy importante, dado que la identidad personal siempre está sujeta a cambios y debe ser reconquistada de forma continua. Tu meta en esta unidad es producir un ensayo argumentativo sobre la identidad. Por eso,
Es muy importante realizar una adecuada presentación y organización de los argumentos que queremos utilizar, de forma que facilitemos su comprensión al receptor. Estas son algunas indicaciones que debes tener en cuenta. Evita las divagaciones y los juegos de palabras. Céntrate en la idea que vas a defender y en la exposición clara de los argumentos que utilices, que no se conviertan en palabras sin sentido. Utiliza párrafos para distribuir y organizar cada uno de los argumentos. Los párrafos tienen la ventaja de presentar la información esencial de una idea con los argumentos a favor o en contra. Si el texto está adecuadamente dividido en párrafos, es más fácil de leer y de interpretar por el receptor o receptores. Relaciona los distintos párrafos empleando conectores. Son los indicadores de que el razonamiento y el proceso argumentativo siguen un orden lógico. Los párrafos no funcionan aisladamente, sino que forman parte de un conjunto al que contribuyen dando una unidad y sentido global al texto. Entre ellos pueden existir distintos tipos de relación, como de oposición, causa-consecuencia, etc. Propiedades de los textos. Corrección. El texto debe estar bien elaborado gramaticalmente. Adecuación. El texto debe adaptarse a la situación de comunicación. Coherencia. El texto debe transmitir contenido claro y ordenado. Cohesión. El texto debe presenciar una perfecta articulación entre todos sus elementos lingüísticos. También ya tienes conocimiento de la definición del ensayo de opinión, así como de su función, de su estructura y características. Es importante que conozcas y uses adecuadamente los conectores que te ayudarán a ampliar informaciones sobre el tema y o problema que desarrollarás. Para esto, contarás con los conectores de adición. Además, asimismo, en adición, conectores de ejemplificación, por ejemplo, a saber, y los de explicación, esto es decir, en otras palabras, retomamos los tipos de argumentos, tales como el argumento de autoridad, de ejemplificación, el argumento basado en hechos, de generalización, argumentos por comparación, de causa-efecto. El argumento causal pretende razonar la existencia de una causa para determinado efecto. Puedes ampliar el tema del ensayo visitando la página siguiente. Empieza a buscar datos, citas, cifras, argumentos y ve organizando tus ideas. Vas a redactar y necesitas estar informado. Así me despido en el día de hoy, no sin antes recordar el compromiso de todos con nuestra salud y la de las personas que amamos. Haz tuya la frase: no estamos encerrados, estamos a salvo y aprendiendo desde casa. Sé sabio, si te amas te cuidas y cuidas a los demás. Bendiciones. Bienvenido a la clase de física de sexto de secundaria. Soy Sonia García. Te invito a permanecer con nosotros en este fabuloso día. Recuerda continuar con el uso de mascarilla y distanciamiento físico después de vacunarte. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o por nuestro canal de YouTube. En nuestra clase de hoy, dentro de la física moderna, trabajaremos el tema del átomo, para lo que debemos lograr
describir diferentes modelos atómicos apropiadamente. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para iniciar nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Escucha atentamente las informaciones. En clases anteriores hemos visto que la física cuántica describe el mundo a escala atómica, que el electrón se comporta como onda y como partícula. Ahora profundizaremos acerca del átomo y sus modelos. Veamos la historia de los modelos atómicos y líneas espectrales. Desde los antiguos filósofos de Grecia, quienes formularon y buscaron respuestas a preguntas fundamentales que hoy cubren campos disciplinares muy diferentes, desde el arte hasta la ciencia. Dos filósofos naturales, Leucipo y Demócrito, quienes vivieron en el siglo IV a.C., habían llegado a formular la hipótesis de que todo el universo está compuesto únicamente por átomos y vacío, donde el término átomo era sin división físicamente, lo que daba forma al universo. Luego surgió el modelo atómico de John Dalton. John Dalton, para 1808, inspirado en las propiedades físicas de la atmósfera y los gases, profundiza y aporta a la hipótesis del átomo. Sostenía que su modelo atómico representaba al átomo como la partícula más pequeña e indivisible de la materia. Estudiando las leyes de los gases, el meteorólogo inglés John Dalton, nacido en 1766, propuso la primera teoría atómica. Los postulados de la teoría atómica de Dalton se infieren de sus trabajos de investigación sobre el átomo. A continuación, te explicamos cada una de sus proposiciones. Número 1. Cada elemento está compuesto de partículas diminutas llamadas átomos. Número 2. Los átomos de un elemento son iguales. 3. Los compuestos químicos se forman cuando los átomos se combinan. 4. Las reacciones químicas se producen por la reorganización de los átomos. 5. Los átomos no cambian. Para Dalton, los átomos eran indestructibles y no podían cambiarse entre sí, pero como toda teoría, tenía sus fallas. Evidentemente, para nuestro conocimiento actual, la teoría de Dalton presenta muchas fallas. A continuación, te explicamos, a modo de resumen, cada uno de los aspectos fundamentales de la teoría de Dalton que son rechazados. El átomo no es indivisible. El átomo en realidad está conformado por muchas otras partículas subatómicas. Los átomos sí cambian. Un átomo puede cambiar por efecto de la radiactividad. El agua no es la combinación de un hidrógeno y un oxígeno. Ahora sabemos que la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El modelo atómico que siguió el de Dalton fue el del pudín con pasas, propuesto por Joseph Thomson, nacido en 1856, donde los electrones, que eran considerados las pasas, estaban incrustados en una masa positiva que era el pudín. Modelo atómico de Joseph Thomson. En 1897, el físico inglés Joseph John Thomson, trabajando con tubos al vacío, fue capaz de mostrar la deflexión de los rayos catódicos en un campo eléctrico. Para aquella época, se aceptó que los rayos catódicos eran corrientes de partículas cargadas negativamente. En 1891, el físico irlandés George Johnstone Stoney
sugirió el nombre de electrón para la sustancia que producía la electricidad. En su honor, Thomson llamó electrón a las partículas que descubrió. Las ideas de Thomson se resumen a continuación. Los protones y electrones son partículas con cargas iguales pero de signo opuesto. En un átomo neutro, la carga es cero, ya que la cantidad de electrones negativos es igual a la cantidad de protones positivos. Un átomo tiene la forma de una esfera con un radio de 1 por 10 a la menos 8 centímetros, donde protones y electrones están distribuidos al azar. La masa de los electrones no se toma en cuenta debido a su insignificancia, por lo que la masa del átomo es igual a la masa de los protones. Fue así como Thomson sugirió que el átomo era una esfera sólida de material cargado positivamente con electrones negativos clavados como uvas pasas en una torta o pudín. De aquí que el modelo básico con base experimental del modelo atómico del pudín de pasas, con la ayuda de investigación de Thomson, se logra un avance significativo en la construcción de un modelo atómico que lo soporte las evidencias experimentales. Sin embargo, la idea de un átomo sólido cargado positivamente no se mantuvo. Tampoco este modelo presenta neutrones. Modelo atómico de Ernest Rutherford. Un estudiante de Joseph Thomson, el físico Ernest Rutherford, nacido en 1871, intentó resolver el problema de la estructura del átomo en 1911 en Inglaterra. Aprovechándose del descubrimiento de la radiactividad en 1896, Rutherford y sus estudiantes Hans Jaeger y Ernest Marsden usaron partículas radiactivas alfa de gran velocidad y energía, bombardearon elementos químicos y calcularon el ángulo de desviación o de dispersión de las partículas. Si el átomo era como el modelo propuesto por Thomson, las partículas alfa atravesarían el elemento y la desviación sería mínima. En cambio, observaron que algunas partículas rebotaban. Esto solo podría explicarse si el átomo tuviera un núcleo muy pequeño y condensado. Aplicando la ley de la fuerza eléctrica de Coulomb y las leyes de Newton, como ocurrió en el experimento de Ernest Rutherford que vemos a continuación. La explicación que Rutherford dio a los resultados de su famoso experimento fue que el átomo ha de estar constituido por un pequeñísimo pero muy pesado núcleo positivo y alrededor de él los electrones girando a su alrededor en órbitas de radios miles de veces mayor al tamaño nuclear, tal como ocurre con los planetas en el sistema solar. Los cálculos preliminares de Rutherford le llevaron a estimar un diámetro para los núcleos de oro del orden de los 3 por 10 a los menos 14 metros, esto es 30 fantómetros. La medida aceptada hoy para el núcleo atómico del oro es 7,3 fantómetros. Por el contrario, la nube electrónica que rodea al núcleo es mucho mayor. Tiene un diámetro de 3 angstrom, es decir, 3 por 10 a la menos 10 metros. En otras palabras, el átomo es 10.000 veces más grande que su núcleo. De estos resultados, Rutherford extrajo los siguientes postulados. Existe una pequeña región densa, cargada positivamente, llamada núcleo. La masa del átomo es aproximadamente igual a la masa de los protones y electrones. Los protones dentro del núcleo están concentrados en el centro del átomo y los electrones distribuidos al azar alrededor de estos. Rutherford propuso entonces que el átomo era como el sistema solar,
donde el núcleo era el Sol y los electrones eran los planetas que orbitaban a su alrededor, y le denominó sistema planetario. Pero el modelo planetario del átomo tenía problemas. Si los electrones orbitaban libremente alrededor del núcleo, perderían energía y colapsarían en algún momento dentro del núcleo. Entonces surge el siguiente modelo atómico. Veamos el video. Modelo atómico de Bohr. El átomo de hidrógeno de Bohr fue descrito con un protón en el núcleo y girando a su alrededor un electrón. En el modelo, Bohr conserva conceptualmente el modelo atómico de Rutherford de ideas incipientes sobre la cuantización de la energía. En este modelo, los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, ocupando la órbita de menor energía posible o la órbita más cercana posible al núcleo. El electromagnetismo clásico predecía que una partícula cargada moviéndose de forma circular emitiría energía, por lo que los electrones deberían colapsar sobre el núcleo en breves instantes de tiempo. Para superar este problema, Bohr supuso que los electrones solamente se podían mover en órbitas específicas. Modelo atómico de Niels Bohr. En 1913, Rutherford junto con Niels Bohr, utilizando la cuantización de la energía de Planck y la idea de fotón de Einstein, proponen un modelo para poder conciliar el problema de la radiación electromagnética que estuviera continuamente irradiando el electrón en una órbita planetaria, provocando su colapso, así como su continua radiación. Bohr postuló que los electrones podían tener una cierta cantidad de energía. Organizó los electrones en órbitas circulares con una cantidad específica de energía. También explicó que si un electrón salta de un orbital de alta energía a uno de menor, eso produciría un fotón, con lo cual quedaba resuelto también el fenómeno de los espectros de absorción de los elementos. Al calentar un elemento gaseoso hasta que llega a la incandescencia, se produce una emisión de luz que, al hacerla pasar por un prisma, se descompone en forma de un espectro discontinuo, que consta de líneas o rayas emitidas a longitudes de onda específicas, y el conjunto de las mismas es lo que se conoce como espectros de emisión. Cada elemento, es decir, cada tipo de átomo, posee un espectro característico que se puede utilizar para identificarlo. Los postulados de Niels Bohr se resumen de la siguiente forma. Los electrones en un átomo se mueven de forma estable a una cierta distancia del núcleo con una energía definida. Esto es lo que se llama el estado estacionario. Son órbitas discretas estables donde los átomos pueden existir sin irradiar energía electromagnética con niveles de energía. Los electrones en cada estado estacionario siguen una ruta u órbita circular. Cada órbita recibe el nombre de nivel energético o capa. Se denominan por letras, siendo el nivel más bajo la letra K, seguido de L, M, N y así sucesivamente hasta llegar a la Q. Las capas más cercanas al núcleo tienen menos energía. Cuando el electrón está en el estado estacionario no produce luz, o sea, no hay fotón. Sin embargo, cuando baja de nivel energético emite un fotón. Bohr pudo explicar este fenómeno de la siguiente forma. Cuando un electrón salta de un nivel alto de energía a un nivel de menor energía, la diferencia energética se libera en forma de radiación electromagnética o luz. Así, la energía está relacionada a la frecuencia o color de la luz, o F, por la relación de Max-Planck o constante de Planck, H. Energía es igual a constante de Planck por frecuencia, o es lo mismo, E es igual a H por F. En 1913, Bohr publicó una explicación teórica para el espectro atómico del hidrógeno.
basándose en las ideas previas de Max Planck, quien había elaborado una teoría sobre la discontinuidad de la energía, teoría de los cuantos. Bohr supuso que el átomo solo puede tener ciertos niveles de energía definidos. En conclusión, un electrón puede pasar de una órbita con energía n a otra órbita con energía m por medio de absorción o captura de un fotón o por emisión o liberación de un fotón. Esto se puede contabilizar por medio de su momento angular y está cuantizado con un valor. Niels Bohr describió en su primera teoría atómica, la cual incluye un análisis cuántico de los átomos, planteando por primera vez la definición de los niveles y subniveles de energía. Veamos con más detalles en el siguiente video. Los electrones solamente se podían mover en órbitas específicas, cada una de las cuales se caracterizaba por su nivel energético. Cada órbita puede entonces identificarse mediante un número entero n que toma valores desde 1 en adelante. Este número n recibe el nombre de número cuántico principal. Bohr establece así que los electrones solo pueden girar en ciertas órbitas de radios determinados. ¿Qué son los números cuánticos? Los números cuánticos son parámetros que describen el estado energético de un electrón y las características de un orbital. Los tres primeros números cuánticos son principal, secundario y magnético. Son obtenidos como consecuencia de la resolución matemática de la ecuación de onda de Schrödinger, mientras que el cuarto número cuántico, spin magnético, lo introdujo Paul Dirac en 1928, reformulando la ecuación de onda. Los principios que sustentan la teoría de la mecánica cuántica son principio de dualidad onda-partícula para el electrón y principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual señala que no se puede determinar el momento y lugar a la vez de la posición de un electrón. Sin embargo, es posible determinar la región más probable donde se puede encontrar un orbital. La solución de la ecuación de onda de Schrödinger da origen a 4 tipos de valores llamados números cuánticos. Estos números proporcionan una mejor característica de los electrones, como lo son el número cuántico principal, que determina el nivel de energía; el número cuántico secundario o azimutal, describe el subnivel de energía; el número cuántico magnético, determina la orientación del orbital en el espacio; y el número cuántico spin nos da el sentido en que gira el electrón en el orbital. Bohr se basó en el átomo de hidrógeno. Los postulados de Bohr llevaron a representar el átomo como las capas o anillos de una cebolla. Observemos el video. Uno de los espectros atómicos más sencillos y que más importancia tuvo desde el punto de vista teórico es el del hidrógeno. Cuando los átomos de gas hidrógeno absorben energía por medio de una descarga de alto voltaje, emiten radiaciones que dan lugar a 5 líneas en la región visible del espectro. Espectros de absorción. Es posible también obtener el espectro de un gas de una forma complementaria, iluminando con luz blanca, que presenta todas las frecuencias posibles, una muestra del gas en cuestión, de forma que se observan unas líneas oscuras sobre el fondo iluminado, correspondientes a las longitudes de onda en las que el elemento absorbe la energía. A este espectro se le conoce como espectro de absorción y es complementario al de emisión, puesto que las líneas de ambos coinciden para un mismo elemento, y tal como puede observar en el espectro de absorción del hidrógeno que se muestra a continuación. Al principio, el modelo de Bohr se ajustaba perfectamente al átomo de hidrógeno. Sin embargo, no sirvió para explicar átomos con más de un electrón, porque cuando se trató de aplicar este modelo a otros átomos, no funcionó.
Algunos trataron de ajustar el modelo a una órbita elíptica, sin éxito. Hoy en día se sabe que el electrón se comporta como una onda y una partícula. Luego de esta interesante clase, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos acerca de los modelos atómicos y teorías, sus orígenes, postulados, aciertos y fallas. Describimos cada uno en detalle, complementando con imágenes y videos. Estudiamos los aportes de Leucipo y Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr a la teoría atómica y su importancia para sentar las bases del modelo atómico actual que analizaremos en nuestra próxima clase. Espero hayas aprendido mucho y comparte sus saberes con tus compañeros. Te invito a profundizar sobre este interesante tema en otras fuentes bibliográficas. Recuerda continuar el uso de mascarillas y distanciamiento físico y vacúnate en tu centro más cercano. Te sugiero seguir nuestras clases por radio, televisión o por nuestro canal de YouTube. Estás invitado a nuestra próxima clase. Cuídate. Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Thank you for being here for another English lesson. Mi nombre es Juan Wilmore, your English teacher. As I said in the previous class, you can't miss today's content. Durante la clase de hoy estaremos enseñando sobre un tema muy interesante. A partir de hoy, estaremos brindándote las herramientas para que puedas desenvolverte con éxito durante una entrevista de trabajo en inglés. Así que, si nos escuchas desde la radio, a través de tu televisor o la internet, mantén la sintonía para que no te pierdas este material. Without further ado, let's begin. Esta vez trabajarás con vocabulario relacionado al tema de entrevistas de trabajo. También tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos antes y después de completar la unidad. Espero que disfrutes esta experiencia de aprendizaje. Para la clase de hoy vamos a necesitar a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary English-Spanish. Como de costumbre, antes de empezar con la clase, evaluemos tus conocimientos relacionados a la lección de hoy con nuestro self-assessment inicial. Pay attention to the following statement and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención al siguiente enunciado y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can understand and write phrases related to job interviews. Puedo leer y comprender frases relativas a entrevistas de trabajo. En varias de nuestras intervenciones previas, hemos estado haciendo énfasis en aprender a narrar eventos usando el pasado continuo y el pasado simple. Además, les motivamos a aprender los verbos en pasado, tanto regulares como irregulares. En nuestra lección anterior, vimos algunos escenarios donde se narran eventos imaginarios o ficticios, como el caso de los sueños. Con el propósito de que siguieran practicando desde sus hogares, les propuse una tarea la cual se trataba de imaginar un día difícil y relatar un texto basado en ello. Además, debían combinar el pasado simple con el pasado continuo. Si
sin olvidar mencionar los protagonistas, un lugar y todo lo que sucedió. Confío en que las realizaron con éxito, pero de todas formas aquí les traje una posible solución a la tarea anterior. Veamos y escuchemos. Possible answer to the previous homework. I woke up very late this morning because the alarm clock didn't ring. I was really nervous since I had to be at school on time. When I was preparing breakfast, I burnt my hand. Afterwards, when I was having my breakfast, I spilled the juice on my shirt, so I had to change it. After all these difficulties, fortunately, I made it to school on time. ¿Recuerdas la palabra mishap? Bueno, si no has hecho tu tarea, usa este ejemplo como guía. Narra una historia llena de mishaps o percances, porque todos alguna vez podemos tener un día difícil. No dejes de completar tu tarea y continúa practicando el concepto de narrar eventos del pasado. De esta manera te doy la bienvenida formal a nuestro contenido del día de hoy, donde estarás aprendiendo el vocabulario y lenguaje técnico necesario que se usa comúnmente durante una entrevista de trabajo, que a propósito en inglés se dice job interview o job interview. Ambas pronunciaciones son correctas. La persona que realiza la entrevista, o sea, el entrevistador, se dice interviewer o interviewer, y la persona entrevistada para la posición a que aspira se dice interviewee o interviewee. In other words, the interviewer is the person who asks the questions in an interview, whereas the interviewee is the person who answers questions in an interview. Acompáñame a realizar nuestra primera actividad del día. Te voy a mostrar unas estadísticas que muestran algunas cifras en formato porcentual acerca de entrevistas de trabajos realizadas en Europa. Selecciona A, B o C según creas. Listen and read the following statistics about job interviews from Europe. Choose A, B, or C. Number 1. Interviewers that said they would not offer a job to an interviewee who doesn't know anything about the company. A, 15%, B, 47%, or C, 88%. La respuesta correcta es B, 47%. Solo el 47% no daría el trabajo o el empleo a una persona que no sepa nada acerca de la compañía. Number 2. Interviewers that said it is fundamental that the interviewee smiles during the conversation. A, 10%, B, 31%, and C, 60%. La respuesta es C. El 60% de los entrevistadores consideran que es importante que el entrevistado sonría durante la conversación. Number 3. Interviewers or interviewers that said they would not offer a job to an interviewee who doesn't make eye contact. A, 40%, B, 75%, and C, 90%. La respuesta correcta es A. Solo el 40% considera que es importante que el entrevistado haga contacto visual o eye contact.
Yo diría que esas estadísticas podrían ser similares no solo en nuestro país, sino en muchas otras partes del mundo, como en Estados Unidos, por ejemplo. Para nuestra siguiente actividad, hemos preparado un vocabulario con palabras claves que se usan en el lenguaje de empleos o entrevistas de trabajo. Presta atención y, como siempre, toma nota. Hazlo con tu lápiz, tomando foto a tu pantalla o graba con tu dispositivo. De esa forma, siempre puedes recurrir a la grabación y repasar las palabras con su pronunciación correcta. Veamos y escuchemos. Nuestra primera palabra será position. Position o posición, como por ejemplo el manager, the assistant o el receptionist. Nuestra segunda palabra es la palabra shift. La palabra shift significa turno. Puede ser un turno de la mañana, morning shift, o un night shift. Shift, turno. Luego tenemos la palabra schedule. Schedule, que significa tu horario, refiriéndose a tu horario de trabajo o a los días laborables que tienes en la empresa. Luego tenemos una palabra muy usada, resume. Resume. Resume se refiere a tu hoja de vida o curriculum. Durante una entrevista de trabajo, puede ser que te encuentres con la palabra strengths, fortalezas, porque podrían preguntarte cuáles son tus fortalezas. Strengths, fortalezas. Pero también puede ser que te pregunten acerca de tus weaknesses. Weaknesses, debilidades. Finalmente, tenemos una palabra que todos queremos oír cuando vamos a una entrevista de trabajo. Hire, contratar. Hire. Una palabra que no queremos escuchar. Una palabra que no queremos escuchar en nuestros trabajos es la palabra fire, que en este caso no se refiere a fuego, sino que también significa despedir. Fire. Si no tuviste tiempo de tomar notas o si no comprendiste bien alguna palabra, no te preocupes. Vamos a repetir el vocabulario y esta vez procura repetir después de mí para que memorices la pronunciación y practiques tu fluidez. Nuestra primera palabra será position. Position o posición, como por ejemplo el manager, the assistant o el receptionist. Nuestra segunda palabra es la palabra shift. La palabra shift significa turno. Puede ser un turno de la mañana, morning shift, o un night shift. Shift, turno. Luego tenemos la palabra schedule. Schedule, que significa tu horario, refiriéndose a tu horario de trabajo o a los días laborables que tienes en la empresa. Luego tenemos una palabra muy usada, resume. Resume. Resume se refiere a tu hoja de vida o curriculum. Durante una entrevista de trabajo, puede ser que te encuentres con la palabra strengths, fortalezas, porque podrían preguntarte cuáles son tus fortalezas. Strengths, fortalezas. Pero también puede ser que te pregunten acerca de tus weaknesses. Weaknesses, debilidades. Finalmente, tenemos una palabra que todos queremos oír cuando vamos a una entrevista de trabajo. Hire, contratar. Hire.
una palabra que no queremos escuchar. Una palabra que no queremos escuchar en nuestros trabajos es la palabra fire, que en este caso no se refiere a fuego, sino que también significa despedir. Fire. A continuación, veamos una pequeña conversación que se desarrolla durante una entrevista de trabajo. Presta atención, estoy seguro de que aprenderás muchísimo de ella. Veamos y escuchemos. Good morning. I'm here for my interview. My name is Jose Núñez. I'm applying for the accountant position. Good morning, Mr. Núñez. Nice to meet you. My name is Laura Vázquez. I am the manager. Tell me something about yourself. Of course. I am from the Dominican Republic. I am very enthusiastic and passionate. It is good to hear that. So those are your strengths. Do you have any weakness? I don't think so, but I would like to work morning shift, and I hate working on weekends. Sorry, I'm afraid I can't hire you then. We're looking for someone who can work any day, anytime. It's okay, I guess. Good luck finding that person. Good luck finding that schedule. ¿Qué te parece si analizamos juntos la conversación que acabamos de escuchar? De esta forma, no solamente podrás repasar las pronunciaciones de las palabras nuevas, sino que estaré traduciendo para que tengas una mayor comprensión de lo que ocurrió en esa corta entrevista. Lo primero que vemos es que la persona que llega a la entrevista se presenta formalmente diciendo good morning, un saludo y el propósito de su visita. I'm here for my interview. Luego dice su nombre, my name is José Núñez. Y para qué posición va a aplicar. Luego vemos que el señor Núñez es recibido por el manager, o en este caso la manager, Laura Vázquez, y le dice, tell me something about yourself, que le cuente algo acerca de él mismo. Bueno, el señor Núñez comienza diciendo que es dominicano y que es muy entusiasta. I am very enthusiastic and passionate, y apasionado. It is good to hear that. It is good to hear that. Es bueno saberlo o bueno escucharlo. Así que esas son sus fortalezas. So those are your strengths. Do you have any weakness? Una pregunta difícil. Do you have any weakness? ¿Tiene usted alguna debilidad? I don't think so, contesta. But I would like to work morning shift. Me gustaría trabajar en el turno de la mañana. Odio trabajar los fines de semana. I hate working on weekends. Esta respuesta no le gusta mucho a la manager y le dice, sorry, I'm afraid we can't hire you then. Lo siento, pero en ese caso no creo que podamos contratarlo. Estamos buscando, we're looking for someone who can work any day, anytime. El señor Núñez se despide y lo entiende y dice, it's okay, I guess. Good luck finding that person. Buena suerte encontrando a esa persona. Luego la señora Laura se despide con un good luck finding that schedule. Buena suerte tratando de encontrar el horario que usted anda buscando. Buena suerte encontrando ese horario. Estoy seguro de que ustedes en sus casas disfrutaron de la lección de hoy tanto como yo. Una entrevista de trabajo es como tener una conversación, pero el intentar sonar profesionales puede añadir un poco de presión y eso nos puede jugar en contra. Y más si se trata de una entrevista de trabajo en un idioma que no es nuestro idioma nativo.
Hoy has aprendido los primeros pasos de cómo realizar una entrevista en inglés con éxito. Sé que eso no es todo, pero como dije antes, these are just baby steps. You will soon be able to walk. Esto quiere decir que si practicas lo que aprendiste hoy, pronto serás un máster y podrás tomar tus entrevistas de trabajo en inglés con total normalidad. Evalúa los conocimientos que adquiriste el día de hoy with our final self-assessment. Pay attention to the following statement and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención al siguiente enunciado y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can understand and write phrases related to job interviews. Puedo leer y comprender frases relativas a entrevistas de trabajo. My dear students, una vez más hemos llegado al final de la lección. Fue un placer para mí haber podido llegar hasta sus hogares para compartir mis conocimientos con ustedes, con el objetivo de que sigan practicando lo que aprendieron hoy desde sus casas. Les voy a proponer la siguiente tarea. Tomen nota. Escribe 4 oraciones relacionadas a entrevistas de trabajo. Usa las palabras que aprendiste el día de hoy y no tendrás problemas para lograrlo. No olvides pedir ayuda a los maestros de tu escuela local. Ellos están contigo. Sin nada más que agregar por hoy, esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos en la próxima clase. Take care each other and behave. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Después de trabajar las características del ensayo, podemos sintetizarlas para no olvidar lo más relevante. Ante todo, el rasgo principal del ensayo es el carácter expositivo argumentativo. También hemos visto que la tesis es lo que el autor utiliza para el inicio de un texto argumentativo. Generalmente, enuncia una proposición científica, un axioma o un hecho demostrable. Tiene como función persuadir al lector sobre un punto de vista, una estructura formada por punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. Usa la tesis para expresar la postura asumida con respecto al tema del ensayo. Al igual que todos los textos, cuando elaboramos una argumentación, debemos tener en cuenta las propiedades textuales de adecuación, coherencia y cohesión. ¿Las recuerdas? Adecuación. Es muy importante conocer el contexto comunicativo y el tipo de argumentación, pues no es lo mismo diseñar un anuncio publicitario para la televisión que redactar un texto escrito de opinión sobre un tema determinado, como una tarea de clase. Aunque el objetivo en ambos casos es el mismo, convencer, los destinatarios y la situación comunicativa son completamente diferentes. Coherencia. Como hemos visto en los textos analizados en unidades anteriores, las ideas planteadas y los argumentos para defenderlas o rechazarlas deben estar de acuerdo con un orden lógico, sin que existan contradicciones que puedan dar lugar a ambigüedades o confusión. Cohesión. En el texto argumentativo es donde se hace más necesario el empleo de conectores y organizadores textuales, debido a que se plantean y defienden ideas, en muchas ocasiones contrapuestas
o bien se emplean distintos tipos de argumentos necesarios para cumplir el objetivo comunicativo de convencer. Por otro lado, están los tipos de argumentos que son los que dan soporte a tus ideas. Una argumentación es una exposición de una serie de argumentos que logran justificar algo. Nuestras ideas siempre deben ser correctamente organizadas, de manera que nuestros lectores sean convencidos de la postura que asumimos. Los argumentos se presentan en párrafos. Si hay más de uno, lo ideal es que cada párrafo corresponda a un argumento. En todo caso, deben ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector. En otros momentos, hemos referido los tipos de argumentos. Son tan importantes porque nos ayudan a dar fuerza a nuestro escrito. De esta manera, tenemos más oportunidad de convencer al lector. Observa. El recurso de autoridad se basa en testimonios o citas de personas, célebres en muchos casos o especialistas en el tema sobre el cual redactamos nuestra argumentación. De esta forma, podemos conseguir adelantarnos a posibles opiniones contrarias, además de reforzar la idea o tesis que queremos defender, apoyándonos en expertos que gozan de un gran respeto o prestigio dentro de la sociedad. Por ejemplo, según reconocidos especialistas sociólogos de todo el mundo, establecen que la cultura es un factor que marca la identidad de las personas. La identidad nacional es el último bastión de los desposeídos, pero el significado de identidad ahora se basa en el odio hacia aquellos que no son lo mismo. Humberto Eco. Desde el marco de la sociología, James King 2004, la identidad es nuestra comprensión de quiénes somos y quiénes son los demás, y recíprocamente la comprensión que los otros tienen de sí y de los demás, incluidos nosotros. Sin duda, las experiencias que hemos vivido, lo que nos ha pasado y a los que nos rodean, también son una fuente útil de datos que podemos incluir en nuestra argumentación, si se relacionan con el tema que estamos tratando. A este tipo de argumento se le conoce como el argumento del conocimiento y la experiencia, los datos y los ejemplos. Se utilizan los ejemplos para ilustrar lo que se quiere defender o rechazar. En ellos se hace referencia a situaciones vividas por nosotros mismos o por personas cercanas de las que tenemos conocimiento. Es un recurso muy efectivo para persuadir al receptor o receptores a quienes nos dirigimos. Argumento de ejemplificación. Lo utilizo si lo que quiero es demostrar mi teoría con ejemplos para que mi audiencia, mi receptor, lo entienda mejor. Es acercar la idea que yo quiero transmitir. Yo soy el emisor de esa idea, a mi receptor, hablándole de algo cercano, algo que él sí entiende porque lo conoce o lo haya vivido. Las ideas apoyadas con ejemplos, primero se entienden mejor y segundo, parece que tienen más peso. Tenemos otros argumentos como son el argumento basado en hechos. Consiste en dar información que es irrefutable, es decir, se suministran hechos que están demostrados o datos estadísticos. Argumentos de generalización, también llamado de verdades evidentes. Es una forma de decir que una cosa es verdad porque es un sentir general, verdades comúnmente aceptadas por la mayoría de la gente que cree que es así. Argumentos por comparación. Se valen del razonamiento de situaciones anteriores o parecidas de validez relativa para realizar comparaciones entre elementos que comparten una o varias características. Argumento de causa-efecto.
El argumento causal pretende razonar la existencia de una causa para determinado efecto. Por ejemplo, desconectarse de las tecnologías y las pantallas 2 o 3 horas antes de acostarse hace que duermas mejor. Escucha atentamente las informaciones. En clases anteriores hemos visto que la física cuántica describe el mundo a escala atómica, que el electrón se comporta como onda y como partícula. Ahora profundizaremos acerca del átomo y sus modelos. Veamos la historia de los modelos atómicos y líneas espectrales. Desde los antiguos filósofos de Grecia, quienes formularon y buscaron respuestas a preguntas fundamentales que hoy cubren campos disciplinares muy diferentes, desde el arte hasta la ciencia. 2 filósofos naturales, Leucipo y Demócrito, quienes vivieron en el siglo IV a.C., habían llegado a formular la hipótesis de que todo el universo está compuesto únicamente por átomos y vacío, donde el término átomo era sin división físicamente, lo que daba forma al universo. Luego surgió el modelo atómico de John Dalton. John Dalton, para 1808, inspirado en las propiedades físicas de la atmósfera y los gases, profundiza y aporta a la hipótesis del átomo. Sostenía que su modelo atómico representaba al átomo como la partícula más pequeña e indivisible de la materia. Estudiando las leyes de los gases, el meteorólogo inglés John Dalton, nacido en 1766, propuso la primera teoría atómica. Los postulados de la teoría atómica de Dalton se infieren de sus trabajos de investigación sobre el átomo. A continuación, te explicamos cada una de sus proposiciones. Número 1. Cada elemento está compuesto de partículas diminutas llamadas átomos. Número 2. Los átomos de un elemento son iguales. 3. Los compuestos químicos se forman cuando los átomos se combinan. 4. Las reacciones químicas se producen por la reorganización de los átomos. 5. Los átomos no cambian. Para Dalton, los átomos eran indestructibles y no podían cambiarse entre sí. Pero como toda teoría, tenía sus fallas. Evidentemente, para nuestro conocimiento actual, la teoría de Dalton presenta muchas fallas. A continuación, te explicamos, a modo de resumen, cada uno de los aspectos fundamentales de la teoría de Dalton que son rechazados. El átomo no es indivisible. El átomo en realidad está conformado por muchas otras partículas subatómicas. Los átomos sí cambian. Un átomo puede cambiar por efecto de la radiactividad. El agua no es la combinación de un hidrógeno y un oxígeno. Ahora sabemos que la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El modelo atómico que siguió al de Dalton fue el del pudín con pasas, propuesto por Joseph Thomson, nacido en 1856, donde los electrones, que eran considerados las pasas, estaban incrustados en una masa positiva que era el pudín. Modelo atómico de Joseph Thomson. En 1897, el físico inglés Joseph John Thomson, trabajando con tubos al vacío, fue capaz de mostrar la deflexión de los rayos catódicos en un campo eléctrico. Para aquella época, se aceptó que los rayos catódicos eran corrientes de partículas cargadas negativamente. En 1891, el físico irlandés George Johnstone Stoney sugirió el nombre de electrón para la sustancia que producía la electricidad.
En su honor, Thomson llamó electrón a las partículas que descubrió. Las ideas de Thomson se resumen a continuación. Los protones y electrones son partículas con cargas iguales pero de signo opuesto. En un átomo neutro, la carga es cero, ya que la cantidad de electrones negativos es igual a la cantidad de protones positivos. Un átomo tiene la forma de una esfera con un radio de 1 por 10 a la menos 8 centímetros, donde protones y electrones están distribuidos al azar. La masa de los electrones no se toma en cuenta debido a su insignificancia, por lo que la masa del átomo es igual a la masa de los protones. Fue así como Thomson sugirió que el átomo era una esfera sólida de material cargado positivamente con electrones negativos clavados como uvas pasas en una torta o pudín. De aquí que el modelo básico con base experimental del modelo atómico del pudín de pasas, con la ayuda de investigación de Thomson, se logra un avance significativo en la construcción de un modelo atómico que lo soporte las evidencias experimentales. En varias de nuestras intervenciones previas, hemos estado haciendo énfasis en aprender a narrar eventos usando el pasado continuo y el pasado simple. Además, les motivamos a aprender los verbos en pasado, tanto regulares como irregulares. En nuestra lección anterior, vimos algunos escenarios donde se narran eventos imaginarios o ficticios, como el caso de los sueños. Con el propósito de que siguieran practicando desde sus hogares, les propuse una tarea la cual se trataba de imaginar un día difícil y relatar un texto basado en ello. Además, debían combinar el pasado simple con el pasado continuo, sin olvidar mencionar los protagonistas, un lugar y todo lo que sucedió. Confío en que las realizaron con éxito. Pero de todas formas, aquí les traje una posible solución a la tarea anterior. Veamos y escuchemos. Possible answer to the previous homework. I woke up very late this morning because the alarm clock didn't ring. I was really nervous since I had to be at school on time. When I was preparing breakfast, I burnt my hand. Afterwards, when I was having my breakfast, I spilled the juice on my shirt, so I had to change it. After all these difficulties, fortunately, I made it to school on time. ¿Recuerdas la palabra mishap? Bueno, si no has hecho tu tarea, usa este ejemplo como guía. Narra una historia llena de mishaps o percances, porque todos alguna vez podemos tener un día difícil. No dejes de completar tu tarea y continúa practicando el concepto de narrar eventos del pasado. De esta manera te doy la bienvenida formal a nuestro contenido del día de hoy, donde estarás aprendiendo el vocabulario y lenguaje técnico necesario que se usa comúnmente durante una entrevista de trabajo, que a propósito, en inglés se dice job interview o job interview. Ambas pronunciaciones son correctas. La persona que realiza la entrevista, o sea, el entrevistador, se dice interviewer o interviewer, y la persona entrevistada para la posición a que aspira se dice interviewee o interviewee. In other words, the interviewer is the person who asks the questions in an interview, whereas the interviewee is the person who answers questions in an interview. Acompáñame a realizar nuestra primera actividad del día. Te voy a mostrar unas estadísticas que muestran algunas cifras en formato porcentual acerca de entrevistas de trabajos realizadas en Europa. Selecciona A, B o C según creas. Listen and read the following statistics about job interviews from Europe. Choose A, B, or C. Number 1. Interviewers that said they would not offer a job to an interviewee
who doesn't know anything about the company? A, 15%, B, 47%, or C, 88%. La respuesta correcta es B, 47%. Solo el 47% no daría el trabajo o el empleo a una persona que no sepa nada acerca de la compañía. Number 2, interviewers that said it is fundamental that the interviewee smiles during the conversation. A, 10%, B, 31%, and C, 60%. La respuesta es C. El 60% de los entrevistadores consideran que es importante que el entrevistado sonría durante la conversación. Number 3. Interviewers that said they would not offer a job to an interviewee who doesn't make eye contact. A, 40%, B, 75%, and C, 90%. La respuesta correcta es A. Solo el 40% considera que es importante que el entrevistado haga contacto visual o eye contact. Yo diría que esas estadísticas podrían ser similares no solo en nuestro país, sino en muchas otras partes del mundo, como en Estados Unidos, por ejemplo. Para nuestra siguiente actividad, hemos preparado un vocabulario con palabras claves que se usan en el lenguaje de empleos o entrevistas de trabajo. Presta atención y, como siempre, toma nota. Hazlo con tu lápiz, tomando foto a tu pantalla o graba con tu dispositivo. De esa forma, siempre puedes recurrir a la grabación y repasar las palabras con su pronunciación correcta. Veamos y escuchemos. Nuestra primera palabra será position. Position o posición, como por ejemplo el manager, the assistant o el receptionist. Nuestra segunda palabra es la palabra shift. La palabra shift significa turno. Puede ser un turno de la mañana, morning shift, o un night shift. Shift, turno. Luego tenemos la palabra schedule. Schedule, que significa tu horario, refiriéndose a tu horario de trabajo o a los días laborables que tienes en la empresa. Luego tenemos una palabra muy usada, resume. Resume. Resume se refiere a tu hoja de vida o currículum. Durante una entrevista de trabajo puede ser que te encuentres con la palabra strengths, fortalezas, porque podrían preguntarte cuáles son tus fortalezas. Strengths, fortalezas. Pero también puede ser que te pregunten acerca de tus weaknesses. Weaknesses, debilidades. Finalmente, tenemos una palabra que todos queremos oír cuando vamos a una entrevista de trabajo. Hire, contratar. Hire. Una palabra que no queremos escuchar. Una palabra que no queremos escuchar en nuestros trabajos es la palabra fire, que en este caso no se refiere a fuego, sino que también significa despedir. Fire.
Sin nada más que agregar por hoy, esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos en la próxima clase. Take care each other and behave. See you next time.